Buenos días a todos, tanto el personal, jurado, ponente e invitados a los coloquios médicos. Continuando con el desarrollo de las actividades de la misma, el día de hoy les traigo un trabajo original desarrollado por mi persona, el doctor Alexis Paiva, titulado Como inmunoglobulinas y capacidad neutralizante del SARS-CoV-2, un metaanálisis. El presente trabajo es desarrollado por el Departamento de Inmunología Clínica y Alergología y es tutoriado por el doctor Guillermo Boyano. A manera de una breve introducción de este agente patógeno del cual ha tomado por sorpresa a la humanidad como representante de la presente pandemia, el SARS-CoV-2 o COVID-19 es un virus que está conformado del punto de vista estructural por una membrana glicoproteica en la cual se encuentran adosados una serie de proteínas, dentro de las cuales encontramos la proteína S o proteína Spike, conocido también como el principal método de acoplamiento con la proteína de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es necesario para formación trimérica del complejo RBD. Y encontramos proteínas de la nucleocápside y de la envoltura glicoproteica del mismo, y evidentemente encontramos la estructura RNA del mismo. Esta es la presentación y código genético que ya es conocido desde la identificación y aislamiento del mismo virus en Wuhan. Cabe destacar que existen pequeñas variaciones desde el punto de vista genético lo suficientes como para poder hablar de múltiples cepas. Sin embargo, el comportamiento de lo que sería de las proteínas estructurales teóricamente se mantiene el mismo para poder hablar de un mismo tipo de especie, sino simplemente hablamos de cepas diferentes. Es, como habíamos mencionado previamente, el responsable de la actual pandemia, que ha tomado la necesidad en la humanidad para combatir al mismo mediante el desarrollo de vacunas con la finalidad de mejorar la inmunidad y la respuesta tanto humoral como facilitar también la respuesta innata del ser humano ante el SARS-CoV-2. Sin embargo, como veremos más adelante, hay una pregunta que desarrolló el motivo por el cual se lleva a cabo el presente trabajo. Durante las actividades académicas del servicio a principios de año, se trae a colación una revista en la cual se titula como Interfase de unión de enzima convertidora angiotensina 2 y la proteína Spike del SARS-CoV-2 y su capacidad inherente de reflejar la respuesta inmunológica. El presente estudio llamó mi atención en vista de que traen dentro del punto de vista de la discusión una aseveración muy fuerte en la cual traigo la citación del mismo, en la cual dice que aproximadamente el 89% de los anticuerpos de selección no intencional de la proteína S poseen sitios de reconocimiento en el complejo RBD. Sin embargo, 83% de estos anticuerpos no tienen acceso al mismo en el contexto de una proteína aislada. Esto implica que existe una serie de anticuerpos neutralizantes potentes ante el complejo de unión de la AC21S que no son identificados de forma efectiva por la respuesta inmunológica, especialmente cuando se habla de inmunizaciones con la proteína S. Esto trae una sospecha importante sobre cuál es la utilidad o cuál es la determinación de la capacidad neutralizante de la inmunoglobulina y de las inmunoglobulinas, dependiendo del subtipo, ante la proteína S o algunos otros complejos proteicos que podemos identificar y que son el principio activo de algunas de las vacunas que se están utilizando en la actualidad. Profundizando en información sobre esta capacidad neutralizante de distintos anticuerpos contra el COVID, encontramos el estudio de Pisil, Yashini, Shida, Miura y colaboradores en SAIS 2020, el cual busca la capacidad neutralizante de la IgM y la IgA en comparación con la IgG para factores, sitios de unión similares de las inmunoglobulinas, las cuales demuestran que poseen una mayor especificidad por la proteína S que incluso la proteína G.
En otros estudios como el de Mieruzzi, Pizzini y Erol en Nature 2020, se hace un estudio comparativo sobre los distintos sitios de unión de la IgM, IgA, IgM y su capacidad neutralizante de anticuerpos de suero humano. Y tomaron como hallazgos que la capacidad neutralizante y títulos de IgG, M y A para la RBD son mayores que la proteína S. Esto lleva a la formulación de la pregunta que motiva el presente estudio, que es ¿cuál es la capacidad neutralizante de las inmunoglobulinas a las diferentes proteínas estructurales del SARS-CoV-2? Este estudio posee una importancia desde el punto de vista social en vista de todos los cambios que hemos tenido en nuestra interacción del día a día y el importante impacto económico que ha traído la pandemia a nuestra sociedad. Del punto de vista epidemiológico, en vista de que sigue siendo el agente causal de esta gran epidemia y que el importante impacto sanitario que posee a nivel mundial es llamativo, como un agente que posee una efectividad muy llamativa y con una tasa de complicaciones no despreciable. Y del punto de vista científico, en vista de que estos artículos dejan una duda del punto de vista de la capacidad neutralizante y cuál es la mejor inmunoglobulina y cuál es el epítope más adecuado para el desarrollo de la inmunidad del SARS-CoV. El objetivo general del estudio es comparar la especificidad neutralizante de las inmunoglobulinas contra los componentes del SARS-CoV-2 de los distintos artículos seleccionados y los específicos definir el antígeno de mayor relevancia para la neutralización del SARS-CoV, establecer el anticuerpo de mayor capacidad neutralizante y determinar la variabilidad entre antígenos y anticuerpo interestudio. El presente estudio es de tendencia cuantitativa, descriptiva documental de tipo metaanálisis, con una población que se basa en estudios de revisión de inmunoglobulinas y de SARS-CoV-2 y la muestra aquellos estudios que fueron obtenidos mediante el motor de búsqueda de Cochrane en Bayes y PubMed con las palabras claves de SARS-CoV o COVID-19, neutralización, inmunoglobulinas o anticuerpos y que fueron estudios de revisión u artículos originales. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión vamos a nombrar que para incluir tienen que ser artículos de revisión originales, estudios relacionados con anticuerpos y antígenos del SARS-CoV-2 de tipo nativo o salvaje y estudios de determinación in vitro neutralización por parte de los anticuerpos hacia los antígenos del SARS-CoV-2. Dentro de los criterios de exclusión fueron estudios que utilizaran antígenos o anticuerpos quiméricos contra el SARS-CoV-2, estudios de a propósito de un caso, modelos animales o en fase de experimentación y estudios que no contuviesen abstract en los motores de búsqueda. La metodología para llevar a cabo el presente estudio se basa en la introducción de las palabras claves previamente mencionadas en los motores de búsqueda de Embase, Cochrane, PubMed y Google Academy con la selección de todos los estudios que fueron sometidos a criterios de inclusión y exclusión y aquellos que fueron filtrados serán entonces utilizados para estadística descriptiva y diferencial mediante Excel 2016 Análisis Toolpack mediante la prueba de ANOVA factorial y de correlación y regresión de Pearson al ser variables netamente cuantitativas. Para empezar con los resultados, se obtuvo un total de 1.266 artículos, de los cuales fueron excluidos 963 al no tener relación con capacidad neutralizante, dejando un total de 303 artículos que fueron sometidos a criterios de inclusión y exclusión, separándose nuevamente 206 artículos, dejando un total de 96 artículos para la revisión. Para la realización del ANOVA de la IgG encontramos en esta primera tabla la diferente capacidad neutralizante averaje de la inmunoglobulina G ante los diferentes epítopes, donde vamos a destacar que tenemos 84.68% para la RBD, para la anti-S1S de 79.44, para la anti-S68, para la anti-N de 79.92, los anti-SARS en general de 68.4 y para los complejos de RBD1 y 2 de 80.08 y 84.64. Cabe destacar que a la comparación de ANOVA encontramos una P estadísticamente significativa de 5 por 10 a la menos 32 con un F crítico de 2.73. Seguido de la ANOVA para la IgA e IgM, encontramos que fueron nada más 4 epítopes los que fueron descritos para este tipo de inmunoglobulinas, pero encontramos que para la anti-RBD tenemos un 78.93% de neutralización por parte de la IgA para el SARS-CoV y de 48.45% para la anti-S. En cuanto a la IgM, encontramos que la capacidad neutralizante para la RBD fue de 53.43% y de la anti-S de 35.94% y en menor medida en ambos casos para la anti-N y para la anti-SARS. Igualmente, en la comparación de ANOVA de ambos grupos encontramos una estadística significativa entre cada uno de ellos para 3 por a la exponencial a las menos 28 para el grupo de la IgA y de 1 a la menos 16 para la IgM.
Pasando para los resultados del Pearson en la comparación de anti-RBD y proteína S, vamos a observar que en los puntos azules son para la distribución de la inmunoglobulina G, para los cuadrados naranja para la inmunoglobulina A y para los triángulos grises para la inmunoglobulina M. Este gráfico de dispersión, evidentemente encontramos que para la proteína RBD existe una menor dispersión en comparación a la proteína S, y las líneas que podemos observar de tendencia de cada uno de estos puntos, podemos observar que solamente en RBD podría tomar un cruce de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, en la cual podría definir que existe tal vez una capacidad neutralizante comparable, pero no en el caso de la inmunoglobulina M. Y en cuanto a la proteína S, sin lugar a dudas, la inmunoglobulina G tiene una tendencia del cual nunca va a estar en contacto con la inmunoglobulina A o inmunoglobulina M. Sin embargo, cuando se aplica el Pearson, encontramos una P estadísticamente no significativa para cada uno de ellos. Una vez pasados estos resultados, podemos obtener como conclusión que la inmunoglobulina G es la de mayor especificidad y capacidad neutralizante entre las inmunoglobulinas, seguida de la inmunoglobulina A con un promedio de hasta 72%. El complejo RBD con el AC2 representa el antígeno de mayor relevancia como blanco para la neutralización del SARS-CoV-2. Dentro de los anticuerpos contra la proteína S encontramos que es la quinta en efectividad de las 7 que fueron estudiadas, mejorando como target para la neutralización una vez que son modificadas por complejos anti-S y anti-S1. Y que no existe una varianza significativa al comparar la actividad entre inmunoglobulinas. Sin embargo, existe una mayor variabilidad cuando se compara por cada uno de los antígenos. Esto implica que existe una mayor relevancia a la capacidad neutralizante por escogencia del blanco inmunológico, y que la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A poseen una potencia relativa desde el punto de vista estadístico contra el SARS-CoV-2. Muchas gracias por tu atención y por la oportunidad de participar en el Congreso.